En primer lugar, el puntapié inicial que lo dieron 170 economistas criticando el plan de Milei de dolarización, y había, la verdad, economistas de todos los colores, Eduardo, tanto de ortodoxos como heterodoxos, criticando el plan de Milei, incluso hablando del espejismo de la dolarización. La respuesta del líder de La Libertad Avanza nos hizo esperar precisamente y fue bastante dura, acusando, incluso tenemos el tuit ahí seguramente, acusando precisamente a los beneficiarios, a aquellos que impulsaron esta carta. Recordemos, 170 economistas de todos los colores, e incluso con nombres bastante importantes, académicos, no tan académicos, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos precisamente el tuit de Javier Milei haciendo una referencia bíblica, con 170 economistas fracasados, o sea, que han sido derrotados, viene el estilo de Milei, en los hechos en la lucha contra la inflación. Al margen de la deshonestidad intelectual, hablar de dolarización cuando es competencia moneda, muchos de los firmantes viven de ingresos de fundaciones del exterior y ahorran en dólares, más allá de ser cómplices de la estafa de los políticos, de haber estafado a becarios especificando sus becas en moneda extranjera ante la devaluación. Repasando la lista, me queda claro por qué esquivan el debate ético y moral sobre la existencia del Banco Central, etcétera, etcétera. Le salieron a contestar, uno solo me pareció que le salió a contestar así con violencia, que fue Marcos Buscaglia, un economista también que es de bajo perfil, pero acá se ve que se enojó y bastante. Che, becario, el monopolista de los aeropuertos, nunca manejaste ni un kiosco y llamás a otros fracasados. Tu soberbia te condena. Mucha suerte llevando el país a la hiper. Muy fuerte. Durísimo, muy fuerte. Tapones de punta. Bueno, es verdad, pone de vuelta lo que dice Buscaglia. Es verdad, no sé si era becario, pero era empleado de Eduardo Urnequian en la Corporación América. Exacto. Llegó a la categoría, empezó casi de pinche ahí en el equipo económico de Urnequian y llegó a ser jefe de economía. Sí, el departamento de análisis económico, etcétera, etcétera. Y de inversión. Nunca manejaste ni un kiosco. La verdad que nunca tuvo una empresa propia ni una consultora propia. Exacto. Eso es cierto, ¿no? Y llamás a otros fracasados. Bueno, está en línea Roberto Kachanowski. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué decís de bueno? ¿Cómo estás de salud? Primero, preguntarte, ¿cómo estás de salud? ¿Bien? ¿Mejor? Recuperándome de 2 operaciones en una semana, pero... Sí, por eso. Te deja liquidado eso. Sí, pero claro. Si me permitís, robarte 15 segundos, agradecer al Mater Dei, excelente sanatorio. Excelente, las hermanas de Yeltsin, y desde el camisero hasta el cirujano, pasando por los médicos y enfermeros, toda una calidez humana fenomenal. Está bien que lo digas. Así que quería decirlo porque esas cosas que salen bien en Argentina hay que remarcarlas. Por supuesto, por supuesto. Bueno, me gustaría tu opinión acerca de la carta de los 200 o 170 economistas, la respuesta de Milei, todo eso. Primero, Milei lo que tiene fácil es el insulto más que el argumento, a mí me parece, ¿no? ¿Por qué tenés que insultar a alguien que piensa diferente? Por eso te tengo que decir, suponete que vos y yo opinamos distinto sobre dolarización. ¿Por qué te tengo que decir fracasado? No podés debatir razonablemente. Mira, mi argumento es este, el tuyo. Entonces, eso te lleva a que no haya posibilidad de debate alguno. Segundo, vos sabés que yo no soy un antidolarizador. Y en el 2018 y en el 2019 hice 2 debates con Jorge Ávila sobre si era posible dolarizar en UCEMA, en el auditorio UCEMA, donde Willy conoce muy bien el lugar. Yo en ese momento estaba de acuerdo. Es un debate que académicamente vale la pena darlo. Pero después viene la parte práctica. ¿Podés implementarlo o no podés implementarlo? Y cuando vas a la parte práctica, decís, bueno, tenés los dólares para rescatar los pesos que circulan, tenés los dólares para cancelar los pasivos que tiene el Banco Central, las LELIC y demás. Si no los tenés y me salís con la historia del fideicomiso y que en el exterior, etcétera, entonces te digo, mirá, el que vende humo sos vos. Además, él en un tuit pone que está, digamos, él tiene la razón porque Dios lo asiste. Si te das cuenta del grado de locura que estamos hablando. Entonces, a ver, siendo al punto, te diría, lo que él no se va a animar a hablar es cómo hace efectivamente para dolarizar. Y te voy a decir más. Emilio Campo y mi sobrino, que fueron los que escribieron el libro, me consultaron a mí cuando tenían el borrador terminado,
me mandaron el borrador y me pidieron debatirlo. Yo dije, mira, el problema que tienen son estos dos, que son los mismos que estoy planteando ahora. No tener los dólares para esto y no tener los dólares. Te quiero decir porque este tema lo conozco en profundidad. O sea, vos coincidís con esta carta de economistas, coincidís en esto de que la dolarización de la economía hoy es un espejismo. Hoy es un espejismo porque no tenés cómo implementarlo. A ver, son dos debates distintos. Una cosa es el debate académico, que hay que darlo, como en todas cosas. Claro, obvio. Y otra cosa es la implementación. No tenés cómo hacerlo. Entonces, eso es un dato. Y además, yo te diría que tiene una fuerte contradicción. Si me permitís un minuto o 30 segundos, te cuento una anécdota. 2016, noviembre del 2016, hay testigos de esto porque están los videos en YouTube. Él y yo tuvimos un debate en Rosario sobre el tema de las LEVAX. Él defendía que el Banco Central se endeudase en LEVAX. Es el mismo tipo que hoy te dice que hay que cerrar el Banco Central y que la inflación es un robo, no sé, ahí dice del robo. ¿Sabes qué argumentó? Yo estaba en contra de las LEVAX y él estaba a favor. Dice, si la tasa de inflación supera la tasa de interés, el modelo tiende al equilibrio porque se licúa el gasto público. O sea, el mismo tipo que ahora te está diciendo fracasado porque quiere cobrar el impuesto inflacionario, en el 2016, noviembre del 2016, estaba propugnando la inflación como mecanismo de licuar la deuda de las LEVAX. ¿Te das cuenta las inconsistencias? Por eso yo, cuando escucho estas cosas, no puedo creer que en la Argentina esté pasando esto. Que hayan vendido tanto humo y la gente esté comprando humo. Y te diría más, es una campaña basada en la nada misma, en el debate de la nada misma. ¿Y por qué crees entonces que el 30% lo votó? Mirá, ahí yo creo que lo que tenés es un hartazgo de la gente con la dirigencia política tradicional y canaliza su bronca en alguien que cree que va a romper todo. Y yo creo que ahí tenés un riesgo institucional grande porque cuando vos decís que vas a romper todo, estás diciéndome llevar las instituciones por delante para poder hacer yo lo que quiero. Nada muy distinto a lo que dice Cristina Kirchner. Vos recordarás que Cristina Kirchner, allá cuando hizo la 125, dijo, a pesar que tengo el 45% de los votos, voy a mandar al Congreso el proyecto de ley. No, no es a pesar. No sos la reina del país. Sos una presidenta que tiene que respetar que las leyes impositivas van al Congreso. Entonces, él no quiere hacer, él dice lo mismo. Yo tengo la mayoría, ¿cómo no me van a aprobar las leyes? Y sí, puede ser, porque la división de poderes es un sistema republicano. ¿Cuál es el problema? Sí. Eso es lo que yo veo, que se aleja de lo que es el concepto de liberalismo. Ok, sobre la medida tomada hoy por Sergio Massa, ¿tenés opinión? Sí. Sí, a ver, eso de comprar un auto en vez de dólares, que me deje comprar lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiere? Que yo compre un auto para que después pague impuestos a la ganancia, bienes personales, la patente, etcétera. Déjame que yo compre lo que se me da la gana. Yo no le estoy diciendo a él que tiene que ahorrar. Mirá, la medida en sí no me parece mal. Ahora, en mi caso, que soy autónomo, te diría que los autónomos no tienen liquidado. No, totalmente. Ahí no te ajustan el mínimo. Totalmente. Mira, hoy leía justamente a alguien. Hay una cuenta en Twitter que se llama Impuestos y Equidad, ¿no? Muy interesante y muy seria. Dice, el ninguneo a los trabajadores autónomos continúa. Un asalariado que gana desde octubre más de 1.770.000 no paga ganancias. Ahora, un autónomo con ese ingreso mensual paga más de 1 millón de pesos de impuesto a las ganancias. Sí. Mirá, la vez pasada me llama mi contador y me dice, bueno, tengo una buena noticia para darte, no tenés que pagar nada de ganancias. Y, o sea, te lo cobraron el año anterior. Claro, vas acumulando tantas retenciones de ganancias que finalmente, bueno, le está financiando el Estado. Ahora, es fenomenal cómo nos matan a los monotributistas. No entiendo por qué, porque somos menos de 400.000, ¿no? Pero bueno, los tienen odio, no sé qué sé yo qué decimos. Querido, un abrazo muy grande. Gracias, Te mando un fuerte abrazo y gracias por la comunicación. Un saludo a todos. No, por favor, un abrazo muy grande. Marina del Poyeto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Marina? Sos una de las firmantes de la carta famosa, ¿no? De los economistas. Así es, así es. ¿Leíste lo que te contestó Milei? Sí, usó un adjetivo descalificativo, en realidad más de uno. Pero también en el mismo tuit me llamó la atención porque dice que ya no habla de dolarización,
sino de competencia Sí. de monedas. Claro. Con lo cual, la verdad es que te va corriendo la cancha, entonces cada vez que contestás algo, siempre sos un fracasado y no respondiste lo correcto. Es muy difícil discutir así, sin argumentos. Muy difícil. Sí, muy difícil. ¿Sos de las que crees que la dolarización en este momento de la República Argentina es un espejismo que hay que evitar? A ver, yo hace rato que vengo escribiendo al respecto, le contestamos en su momento con Ariela Velar y Sebastián Menescal de una nota en Clarín, punto por punto, los argumentos de Milei o los no argumentos de Milei. Después estudiamos el caso de Ecuador. Yo particularmente me leí el libro Cómo dolarizamos Ecuador de Mauad, y la verdad que digamos, en el relato, digamos, se olvidan un montón de cosas de esa historia. Después volvimos a escribir otra respecto a las propuestas hoy en curso, ¿no? Digo, básicamente el desbalance del Banco Central que tenés, te faltan dólares, te sobran pesos, y las dos propuestas que tiene Milei, una es conseguir prestado 30.000 millones de dólares para canjear los pesos que hay en la economía, sin tener en cuenta el aumento en el endeudamiento que eso provoca y sin hacer ningún análisis sobre la sustentabilidad de la deuda o cómo pagás ese endeudamiento. Y del otro lado, el bajar la tasa de interés para licuar las LELIQs. Entonces, lo que digo es, cada vez que empezás a contestar con argumentos, siempre te corre la cancha. La carta esta me parece una carta que está bien escrita, está fundada, está argumentada. La verdad es que me parece que una vez que le empezamos a dar una respuesta contundente desde el lado de la profesión, de nuevo, digamos, la descalificación permanente. Pero más allá de esa discusión, el punto es, la dolarización es solamente uno de los puntos del régimen monetario, es uno de los puntos que incluye un programa de estabilización. Te olvidaste de la distorsión de precios relativos que tenés, te olvidaste de la brecha que tenés de arranque, te olvidaste de cómo, o sea, arranca partiendo, digamos, de que la inflación es puramente un fenómeno fiscal y monetario, y si vos cerrás el Banco Central, automáticamente frenás la inflación. La verdad es que supone que las reformas estructurales van a estar, y supone que va a tener la gobernabilidad detrás de eso. Pero sobre todo lo que a mí me obsesiona es que estamos discutiendo de nuevo, o parecemos el ratón en la ruedita. O sea, la convertibilidad fue un régimen de tipo de cambio fijo que fue muy exitoso para sacarnos de la hiperinflación. Y te recuerdo dos cosas. Hubo una hiperinflación en el 89, que fue la de Alfonsín. La primera. Hubo un plan Bonex a fines del 89, que ya fue durante el gobierno de Menem. Claro, con ese Herman plan González. Bonex que, si querés, empaquetó lo que hoy serían las LELIQs. En ese momento era la cuenta remunerada del Banco Central. Generó un despelote porque el 60% en ese momento los australes, que son los pesos de hoy, quedaron fuera del empaquetamiento. Rompiste el capital de trabajo, fue terriblemente recesivo, pero esos pesos que quedaron afuera te generaron una segunda hiperinflación. Y recién en abril del 91, Menem había asumido, en julio del 89, arranca la convertibilidad. O sea, la convertibilidad tuvo, como dice el propio Carlos Rodríguez, una hiper, un plan Bonex y una segunda hiperinflación. Y la convertibilidad fue muy exitosa para sacarte de esa alta inflación y monetizó rápidamente la economía. Pero fue un lastre cuando en el mundo el dólar se fortaleció, subieron las tasas de interés y sobre todo a partir del año 99, cuando Brasil devaluó la moneda, la convertibilidad terminó, si querés, en el default de la deuda de 2001 y en el corralito del sistema financiero. Cuando se fue el 20% de los depósitos de los bancos en Argentina, terminaste poniendo un corralito. Sin prestamista de última instancia, un esquema de tipo de cambio rígido es un problema. Entonces lo que digo es, tenés costos de entrada muy altos y tenés costos de salida muy altos sin prestamista de última instancia. Y además, para poder dolarizar, requerís cambiar los precios relativos, léase devaluar y léase subir las tarifas. Tenés que alinear los precios relativos. Vas a tener que cerrar las cuentas fiscales. Vas a tener que hacer algo con el déficit cuasi fiscal, con esos pesos que están de más en la economía. ¿Qué vas a hacer con los depósitos? ¿Vas a conseguir plata prestada? ¿Vas a licuar los depósitos? ¿Vas a reestructurarlos? Entonces, empaqueta en una frase
milagrosa la promesa de que los argentinos van a cobrar los salarios de Ecuador como el aspiracional. Y la verdad que el que entiende sale corriendo y el que no entiende vota. Entonces estás en una discusión que es muy difícil desde el punto de vista de la profesión. O sea, las discusiones no son con argumentos. Cada vez que das argumentos, automáticamente te dice que no hay argumentos. Que sos una fracasada. Te tira el fracasado por la cabeza. Y déjame decirte una sola cosa más. La deuda es la contracara del déficit fiscal. O sea, vos no vas a construir una moneda en un país con déficit fiscal. Ahora, la deuda no es solamente la contracara del déficit fiscal. Como habrás visto con el fallo de la jueza Pesca sobre YPF, la deuda es contracara de malas decisiones de política económica y de juicios perdidos por el Estado. Y la deuda es la contracara de la forma en la cual se manejan los problemas financieros que provoca la propia política económica. La nacionalización de la deuda en el 82, si querés, es parte del aumento del endeudamiento del proceso. La especificación asimétrica en el 2002, el aumento del endeudamiento provocado por la pacificación asimétrica fue la contracara, si querés, del ahorro que se generaste en el endeudamiento por la quita de la deuda que hizo Néstor Kirchner en ese momento. Entonces, cuando arrancó la convertibilidad, si querés, para decirlo de alguna forma, Cavallo en el arranque de la convertibilidad empaquetó las deudas que quedaban previas. El Plan Brady, que fue la deuda del proceso que estaba en default, los bocones proveedores y previsionales que se le dieron a los jubilados y a los proveedores del Estado, y el Plan Bonex, que fue el bono que le diste a los bonistas. Esa deuda tenía en el origen tasas de interés muy bajas y plazos largos, porque era deuda contraída compulsivamente por el Estado. Argentina nunca se graduó durante la convertibilidad, nunca tuvo el grado de inversión. Aclaro, El Salvador y Ecuador tampoco tienen grado de inversión. Y Argentina refinanció a lo largo de los años de la convertibilidad a tasas de mercado la deuda contraída en forma compulsiva. Aclaro esto porque el problema principal de la convertibilidad no fue el financiamiento del déficit fiscal, fue el refinanciamiento a tasas de mercado. Totalmente. Marina. Dejamos un segundo más. Sí. Y aclaro esto porque la propuesta de aumentar el endeudamiento de partida, Milei está proponiendo aumentar la deuda a 60%, la deuda en dólares, claramente te hace aún más insostenible la deuda en un país que tiene un riesgo país de 2.100 puntos básicos. Entonces, lo que digo es, discutamos con argumentos, no hay soluciones fáciles a problemas complejos. Gracias, Marina. Beso enorme. No, gracias a vos. Adiós. Cariño de siempre. Gracias. Igualmente. Bueno, Guada. Bueno, Edu.